Paradigmas de programación, presentado por Vladimir Cifuentes Sinisterra, Wilson Arboleda Viveros, Diego Fernando Riascos Flores y Jason Andrés Vela Rivera. Historia de paradigmas de programación. Los primeros lenguajes de programación preceden a la computadora moderna. En un inicio los lenguajes eran códigos. Los primeros códigos de computadora estaban especializados según sus aplicaciones. Paradigma de programación en los años 40. En la década de 1940 fueron creadas las primeras computadoras modernas con alimentación eléctrica. La velocidad y capacidad de memoria limitadas forzaron a los programadores a escribir programas. Paradigmas de programación en los años 50 y 60. En los 50 los tres primeros lenguajes de programación modernos cuyos descendientes aún continúan siendo utilizados son Fortran, creado en 1955, Lisp, creado en 1958 y COBOL, creado en 1959. Como podemos apreciar en esta imagen, están los lenguajes de programación creados en los años 50 y 60. Como se puede ver, está COBOL con su sintaxis, Lisp con su repetida sintaxis y Fortran también con su repetida sintaxis. A finales de 1950 fue la publicación por un comité americano y europeo de científicos de la computación de un nuevo lenguaje para algoritmos en el reporte de Algol 60 y proporcionó dos innovaciones importantes para los lenguajes de programación: estructuras de bloques animadas y de ámbito léxico. Lenguajes de programación. Dentro de los lenguajes de programación se encuentran los paradigmas tales como paradigma funcional, paradigma lógico, paradigma imperativo, paradigma orientado a objetos, paradigma orientado a eventos, paradigma modular, paradigma orientado a componentes y paradigma orientado a aspectos. Características de los paradigmas de programación. Paradigma de programación imperativa. La programación imperativa consiste en una serie de sentencias ejecutadas según el control de flujo explícito que modifica el estado del programa. Sus lenguajes de programación son Basic, Fortran 77, COBOL, Pascal, C, Ada. Otros lenguajes que implementan la programación imperativa son Java, C++, C numeral, Eiffel, Python. Paradigma de programación lógica. Su creación fue debida a las necesidades de los investigadores de la inteligencia artificial. Los lenguajes de programación lógica emplean el formalismo de la lógica de primer orden para representar el conocimiento sobre un problema específico. Sus lenguajes de programación son Prolog, Mercury y ALF. Paradigma de la programación funcional. Es basada en el modelo de cómputo, cómputo, cálculo, lambda y lógicas con binarios. Su funcionamiento son de elementos de primer orden. Las principales herramientas que están inmersas en el paradigma de la programación funcional está el Scala, el Lisp, el SA, el Matemática, Estándar ML, Clojure y Okami. Como se puede observar, hay un ejemplo de esta programación funcional que tiene una clase factorial pública, donde en la clase se miran su entorno en base al código que se visualiza allí. La programación orientada a objetos se trabaja de manera distinta, vinculando diferentes conceptos como son clases, objetos, métodos, propiedades, herencias, polimorfismo,
etc. Sus lenguajes de programación son el Ada, el C++, el Fortran, el Java, el JavaScript, el PHP, Python, Ruby, Visual Basic. El paradigma orientado a eventos, es decir, son la programación dirigida por eventos en un paradigma de programación en el que tanto la estructura como la ejecución de los programas van dirigidos por sucesos. Paradigma orientado a eventos. La programación dirigida por eventos es un paradigma de la programación en la que tanto la estructura como la ejecución de los programas van determinados por los sucesos que ocurren en el sistema. Estos eventos pueden ser internos o externos. Algunos lenguajes de programación son de JavaScript, Visual C++, C numeral, léxico. En la siguiente imagen vemos un ejemplo de programación orientada a eventos, que son las aplicaciones creadas con el fin de que los usuarios puedan interactuar con ellas, como por ejemplo las distintas aplicaciones de Microsoft Office, las cuales se mantienen estáticas a la espera de que el usuario interactúe con ellas. Paradigma de programación modular. La programación modular es un paradigma de programación que consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más legible y manejable. Esta técnica se llama refinamiento sucesivo, divide y vencerás o análisis descendente. Paradigma orientado a componentes. La programación orientada a componentes, que también es llamada basada en componentes, es una rama de la ingeniería de software con énfasis en la descomposición de sistemas. Se considera que el nivel de abstracción de los componentes es más alto que el de los objetos y por lo tanto no comparten un estado y se comunican intercambiando mensajes y contienen datos. Paradigma orientado a aspecto. Es un paradigma de programación relativamente reciente cuya intención es permitir una adecuada modelación de aplicaciones y posibilita una mejor separación de responsabilidades. Gracias a la poda se pueden encapsular los diferentes conceptos que componen una aplicación en entidades bien definidas.